Hola hermanos, bienvenidos. En esta ocasión voy a hablar acerca del impacto de la Reforma Protestante en Escocia y el impulso de John Knox. De manera de introducción, durante la historia de la Reforma Protestante y la propagación del Evangelio en diferentes países de Europa, esto causó desafío para la Iglesia Católica Romana, ya que tras las influencias protestantes, esto causó tanto división en algunos países de Europa como guerras y conflictos. Y en esta ocasión voy a hablar acerca de la propagación protestante en Escocia, cómo se dio y el establecimiento de la reforma en Escocia por John Knox. El primer punto que voy a abordar es la influencia protestante en Escocia. El reinado en 1500 el reinado escocés sostenía una tradición política en la que debía aliarse con Francia para así resistir al pueblo inglés, quien buscaba expandirse y tomar territorio escocés en 1500. Debido a esto, a esta tradición política, esto trajo división interna en el sector de la población de Escocia, lo que unos se fueron por la tradición política en aliarse con Francia, mientras que otros querían aliarse directamente con Inglaterra para que así no hubiese más opresión contra ellos. Pero en 1502 la política tradicional logró una supuesta victoria, entre comillas, tras el casamiento de Jaime y María Tudor, la sucesora del rey Eduardo, y que esto no duró mucho, sino que esto trajo división, ya que la influencia que había en la época por los protestantes causó división entre Escocia e Inglaterra, lo que permitió la división y que poco después Jaime se casa con María Guisa de Francia. Lo que permitió esto, por otra parte, es que la influencia protestante siguiese buscando o siguiese proclamándose cada día más en Escocia, lo que encontraron campo fértil los protestantes para la proclamación de las enseñanzas protestantes y que en 1520 un joven decide viajar a Alemania a estudiar las doctrinas luteranas llamado Patrick Hamilton, quien fue el primer mártir protestante y que tras regresar a Escocia a proclamar las enseñanzas luteranas, el Parlamento escocés se vio obligado a decretar un edicto donde las literaturas luteranas no debían entrar al país. Debido a esto, Patrick Hamilton y los protestantes se vieron la obligación de seguir proclamando el Evangelio y que poco tiempo después Hamilton es colgado y asimismo es muerto. Esto desafió a los protestantes, quien George Wishart en el 1528 se levanta a seguir proclamando el Evangelio, a seguir llevando las enseñanzas luteranas y a diferentes lugares de Escocia y que en 1546 es colgado en el castillo de Andrew por el cardenal David Beaton y fue quemado en la hoguera, lo que permitió que 12 nobles se levantaran junto con el pueblo y rodearan el castillo y asimismo asesinar asesinar al cardenal David Beaton en 1546, lo que permite que ellos tengan dominio protestante en Escocia por un tiempo y que luego se van a llamar los lores de la congregación. El segundo punto que vamos a abordar es John Knox impulsa la reforma en Escocia. Tras los lores tener el control, poco control en Escocia, que esto no duró mucho porque Escocia se vio en la obligación, los católicos romanos se vieron en la obligación de pedir refuerzos tanto de Francia para acabar con estos lores, que poco tiempo después fueron algunos muertos y otros fueron exiliados a la esclavitud de las galeras como esclavos. Y entre ellos se encontraba John Knox, quien en 19 meses después
sale y se va a Inglaterra en el reinado de Eduardo el V, quien se vuelve ministro de Eduardo, pero que poco tiempo después, tras la muerte de Eduardo y el coronado de María Tudor la Sanguinaria, quien mató más de 400 protestantes, John Knox se ve en la obligación de viajar a Ginebra, donde allí conoce a Juan Calvino, y es donde allí él toma influencias de Juan Calvino doctrinales, en donde incluso acepta el llamado pastoral de los exiliados ingleses en Frankfurt. Poco después, en 1558, María Lorena, madre de María Tudor, toma el control de Escocia, quien no permite la propagación protestante, pero los lores de la congregación prometen establecer la bendita palabra del Señor allí, y que en finales de 1558 Estuardo se casa con Francisco el segundo de Francia, quien viene a ser coronada como consorte también de Francia. Esta misma Estuardo es María Tudor, quien viene a ser rey de Escocia y rey consorte de Francia. El tercer punto son las convicciones reformadas en Escocia. Tras las enseñanzas calvinistas de Calvino a John Knox, esto permite que John Knox regrese nuevamente a finales de 1559 a Escocia a proclamar las enseñanzas calvinistas de Juan Calvino, lo que permite o lo que hace una división entre los lores de la congregación y John Knox, debido a que los lores de la congregación eran influenciados más por la política, quienes buscaban las riquezas de la Iglesia Católica Romana en la época. Quien se vio en la obligación, John Knox y un gran grupo de seguidores, a seguir llevando el Evangelio y establecer bases sólidas, y ya en 1556 se establece la primera confesión de fe en Escocia. Tras el reinado de Isabel en Inglaterra, esto permite establecer paz y establecer unión, un lazo entre Escocia, entre los protestantes en Escocia y Isabel en Inglaterra, lo que permite una unión, y así es como se llega a establecer lo que son las bases sólidas para lo que se conoce como las iglesias presbiterianas hoy en día, tras la confesión de fe y la unión entre Inglaterra y Escocia. Y por último, en conclusión, vemos que aunque hubieron muchas diferencias o represiones de la Iglesia Católica Romana ante los protestantes, esto no permitió que ellos menguaran, sino que aún así ellos crecieran a la propagación del Evangelio, acelerar lo que era establecer la reforma en Escocia, lo que permitió establecer bases sólidas para las iglesias presbiterianas que hoy en día conocemos. Y esto nos lleva a nosotros a comprender que debemos de llevar el Evangelio, a defender la verdadera fe y saber que el Señor día tras día sigue levantando hombres fieles al Evangelio. Y a manera de finalización, bueno, la bibliografía. Muchísimas gracias y bendiciones, hermanos.